Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, Hebreos capítulo 1, habíamos dicho que el capítulo 1 y 2 habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. 3 y 4, la superioridad de Cristo sobre Moisés, y así la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio que existía todavía y de Melquisedec. Y Cristo es superior. En este capítulo el autor se está esforzando bíblicamente, citas del Antiguo Testamento. En el capítulo 1 hay 7 citas al Antiguo Testamento, 5 son salmos, y estas citas envuelven, parte de ellas, el pacto con el rey David. Perdón. Pero lo que el autor de Hebreos quiere decir en el capítulo 1 es expresar, no con palabras suyas, sino con palabras del Antiguo Testamento, que Cristo es infinitamente superior a cualquier ángel poderoso. En la cultura judía había toda una cultura angelológica. Tenían clasificación de ángeles, pensaban que había los ángeles de escarcha, los ángeles que movían el mar, los ángeles del calendario, había una gran cantidad. Es más, algunos pensaban que algunos ángeles movían el agua del estanque y si usted entraba primero sanaba. ¿Se acuerdan de eso? Había toda una cultura de angelología y se le temía mucho a los ángeles. Es más, ellos pensaban que cuando Dios creó la tierra y dijo hagamos la tierra, quienes estaban alrededor eran ángeles en un concilio, y que algunos ángeles no estuvieron de acuerdo y por eso fueron echados a la tierra. Quiero decir, había una gran cultura de angelología, y el autor de Hebreos logra decir que Cristo es infinitamente superior en naturaleza, destino, forma que los ángeles. También intenta decir que Dios en el Antiguo Testamento habló de diversas formas a través de sus profetas, a través de profecía, de prosa, se manifestó en un silbo, se manifestó en el fuego. Dios habló de diversas maneras a través de sueños. Pero ahora, en los tiempos postreros, bueno, el judío entendía bien que era el tiempo postrero, la venida del Mesías. En los tiempos posteros, Dios solamente habla a través del Hijo, cuando vivió y tuvo su ministerio de 3 años en la tierra, y lo que dijo y fue escrito. De tal manera que si usted quiere oír la voz de Dios en este tiempo, tendrá que ir a la Biblia o tendrá que escuchar un pastor bíblico, y usted conocerá la voz de Dios. Bueno, entonces el tema es de que Cristo es superior a los ángeles, pero también habla de algunos términos interesantes. Primogénito, y usted, primogénito en español es el primero que es engendrado, pero en hebreo no es así. Y el primogénito, el unigénito, ¿qué es unigénito en griego y qué es en español? Y qué es hijo en griego y qué es hijo en español. Cosas que no son lo mismo, no significan lo mismo. Muy bien. Entremos pues al texto, ¿les parece? Hebreos capítulo 1, verso 1, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, la palabra es polúmeros y polútropos, de muchas formas y de muchas maneras y en muchas porciones. Y se escribió el Antiguo Testamento. ¿En qué tiempo se escribió el Antiguo Testamento? En un lapso de 1800 años.
Del año 2200 antes de Cristo, con el primer libro, el más antiguo, que es Job, hasta Malaquías, 400 años antes de Cristo. 1800 años Dios hablando a través de sus profetas. 1800 años. Dios habiendo hablado muchas veces, polúmeros, de muchas maneras, polútropos, en otro tiempo a los padres por los profetas, desde Job hasta Malaquías, 1800 años. Todo tipo de escritura, épocas, lugares, culturas, situaciones muy diferentes, como por ejemplo visiones, símbolos, parábolas, poesía, prosa, de diversas maneras y de muchas formas y en muchas culturas durante 1800 años por un montón de gentes, 40. Pero hoy solo habla de una sola forma, a través del Hijo y su obra. ¿Y dónde está lo que dijo el Hijo? En una Biblia que usted tiene la fortuna de tener los 66 libros en un libro y que usted tiene olvidado. De esa forma habla Dios. Ahora dice en el verso 2: en estos posteros días, ¿cuáles son esos? Entre la primera y la segunda venida de Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ya vio usted, heredero de todo? Pues, ¿quién es el dueño de la tierra entonces? Heredero de todo, Cristo. Pero hermano, eso no es tan importante de veras, porque finalmente la tierra, ¿qué es frente al universo? No es nada. Billones de mundos existen en el universo, así que la tierra es poco. Heredero de la tierra no está hablando de eso, está hablando de heredero del poder del Padre, porque el poder del Padre es dueño de todo el universo. Y cuando dice que heredó al Hijo, no habla de la tierra, habla de todo el universo creado, todo. El mismo poder del Padre tiene el Hijo, porque Él es el heredero. ¿Ahora se entiende más amplio? Bueno, a quien constituyó heredero de todo. Bueno, o sea que Jesús no tenía nada. Miren, Jesús se despoja de sí mismo, viene a la tierra, y cuando viene a la tierra renuncia de todo su poder. Después es exaltado y llevado a los ángeles, y entonces es nuevamente heredero de todo. ¿Cuál todo? El poder, todo el poder, sobre todo el universo, sobre toda galaxia. Heredero, porque Él se despojó cuando estuvo en su humanidad, en su encarnación. Él se hizo menor que los ángeles. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sin embargo, los ángeles no se igualaron con el Señor, porque aún en su encarnación los ángeles adoraron a Cristo, aún en su encarnación, y lo ayudaron, lo consolaron antes del Vía Crucis. Porque los ángeles son seres creados por Dios de un golpe y porrazo, porque no se procrean. Son creados por Dios para servir a Dios y servir a los destinatarios de la bendición de Dios, o sea, nosotros. Esos son los ángeles, te vamos a ver. A quien constituyó heredero de todo. Usted piensa que casas, mares, no, de todo el universo. Pero en cuanto a poder, ¿tiene el mismo poder el Hijo que el Padre? Claro, y que el Espíritu Santo. Bueno, y por quien asimismo hizo el universo, o sea, Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo hacen el universo por medio del Hijo o a través del Hijo. Demuéstrenlo como un método científico. No sea usted burro, hermano. El método científico lo hizo Dios, porque Dios hizo la ciencia. ¿Cómo va usted a limitar al que hizo la ciencia sujetarse a la ciencia? Por favor.
Repítame el fenómeno. Bueno, y por quien hizo a sí mismo el universo. Colosenses 1:15. Vamos a ver si es cierto esto. Colosenses. Él es la imagen, la impronta. Él es la imagen de Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El primogénito. Ahorita estudiamos esa palabra, ¿les parece? El primogénito de la creación. Los testigos de Jehová dicen el primer ser creado. Primogénito no está hablando de crear, vamos a ver, sino de único en su especie. Bueno, él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 16. Porque en él, ¿en quién? Cristo, fueron creadas todas las cosas, el universo, la tierra. Pero fíjese que que el Padre crea a través del Hijo el universo, todo. ¿Y qué es todo? Pues no solo crea la materia, crea las leyes que rigen la materia, crea la ley de la gravedad, crea la ley del envejecimiento, la ley de la termodinámica 1 y 2, crea todo. Y no solo crea la materia, sino crea las leyes que la rigen, crea el tiempo. Porque el tiempo lo crea Dios, Dios no se sujeta al tiempo porque el tiempo es una cosa creada por Dios. ¿Se está entendiendo acá? Dios crea todo el universo, el cosmos, la materia que existe, los ángeles que existen, que no tienen materia, crea todo y sus leyes. Pero además crea, fíjese, todo lo que va a suceder en el universo. De antemano lo crea, porque Él sabe cómo va a terminar el universo y cómo va a terminar usted y cómo termina todo, porque Él es omnisciente. Y si algo Él no puede hacer es ignorar algo, porque Él es omnisciente, creó todo y creó todo lo que va a suceder en la tierra. ¿Qué tal es Dios? Y yo que había pasado corriendo por este versículo y no había analizado eso. Bueno, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ángeles, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, dominios, principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Adórele. Deje de estar viendo las cosas que usted no posee en la tierra. Adore al Rey, a que es dueño de todo, a que es el dueño de los mares, de los universos. Adórele. No sufra con su vida chiquita. Adórele y sea grande. 1:17. Y Él es antes, Él es atemporal de las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él mantiene la ley de la física. Él maneja la física, la mecánica, y la ciencia las maneja Él, porque Él las puso. ¿Cómo las maneja y cómo las sustenta? Bueno, con su logos, con su palabra. Al ciego que no le sirve la retina le dice ve. Al leproso que su carne está muerta le dice sé limpio. Y la materia obedece al logos, porque Él crea la materia con su logos, con su palabra. Él es el logos, Él es la verdad, Él es la luz. Ayer les comentaba que le preguntaron a un astrónomo, que es diferente a astrólogo. Astrónomo dice que es la luz, define la luz, pues la fotosensibilidad, la cual se refracta por el poder electromagnético y es captado por los bastoncillos de la retina y podemos ver la luz. ¿Pero qué es la luz? Y entonces el astrónomo dice, la verdad es que no sabemos qué es la luz. Podemos definirla físicamente, pero cómo se manifiesta, pero no sabemos qué es. Y Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Qué es la verdad? Él dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es la vida, hermano? Y Él dijo, yo soy la vida. Soy la luz, camino, la verdad
y la vida. Él es todo, adórele. Deje de sufrir con su vida chiquita. Adore al Rey. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, que es el principio, el primogénito, nuevamente la palabra, de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Mire, Él es el primogénito de entre los muertos, ¿no? El primero que resucita, ¿sí? Pero ¿qué pasó, hermano? Lázaro resucitó antes. En la crucifixión resucitaron los del Antiguo Testamento, acuérdense, que mucha gente los vio. Es que el término no se está refiriendo a tiempo, sino a título. Ahí vamos, ¿sí? Porque si no, resucitó antes Lázaro. No se está refiriendo a tiempo. Bueno, regresemos a Hebreos. Regresemos a Hebreos. El cual siendo, desde el 2 creo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ahora se entiende mejor? ¿Por medio de quién y para quién? Verso 3. El cual, el Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Podía haber un error en español porque podía parecer reflejo, pero no es reflejo, porque la luna refleja la luz del sol, ¿de acuerdo? Pero no es un reflejo. Cristo tiene una sustancia que brilla por sí misma. Reflejo en la palabra griego quiere decir algo que brilla por sí mismo. Miren, por ejemplo, el resplandor del sol es parte del sol, no es independiente al sol. Cristo brilla con una luz propia, no es un espejo que refleja el poder del Padre. ¿Me estoy dando a entender? No es un reflejo, Él tiene brillo propio porque Él es Dios. Bueno, eso es en griego. El cual Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen es una impronta. Cuando usted dejaba caer cera y ponía su anillo metálico, usted dejaba su imagen, su firma, su impronta. Entonces Cristo es la imagen de el Padre, ¿de acuerdo? Pero tiene la misma sustancia. La palabra sustancia se puede traducir como persona. Ahora miren cómo quedó esto. Quien sustenta y la imagen misma de su, ¿qué quedaría? De su persona. O sea que Cristo es una persona que tiene la imagen de la persona de Dios Padre. ¿Sí? Cuidado, porque en Cristo tropiezan testigos de Jehová, mormones, unicitarios, toda la gente que tropieza en la piedra, que es Cristo. No tropiezan con el Padre, no tropiezan con el Espíritu Santo, tropiezan con el Hijo. Ahí es donde tropiezan. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como les dije. Una noche en Galilea, hermanos, está Pedro, está Juan, están los discípulos y está Jesús, pero Jesús en la paz del Señor duerme. Y el mar se pone bravo, muy bravo. Pedro le dice: Señor, morimos y tú estás durmiendo. ¿Qué es eso? Qué falta de amor, ¿no? Hombres de poca fe. Se levanta y le dice al mar: enmudece, cállate. Y el mar se apacigua. Él, con su logos, mueve la materia. Y cuando mueras tú y oigas que Cristo te dice: vive y levántate, te vas a levantar. Porque la materia obedece al logos de Dios. Habiendo efectuado,
¿Qué más hizo Jesús? Él cumplió el oficio mesiánico. ¿Cuál es el oficio mesiánico? Rey, profeta y sacerdote. El sacerdote es el que ponía en contacto a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Se necesitaba un mediador, un sacerdote. Pero había un problema: el sacerdote también es pecador. Entonces el sacerdote primero ofrecía por su propio pecado y después ofrecía por el pecado del pueblo. Pero aquí el sacerdote, que es Cristo, es limpio. Miren, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados son perdonados. ¿Por medios de qué? Del sacrificio de Él mismo. No tuvo que buscar a un animal para derramar su sangre. Él mismo derrama su sangre preciosa para que mis pecados y los pecados de los que han creído sean lavados, y en el día de la ira no sean condenados. Felices y contentos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, hermano, dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, son obra de sus manos y de sus dedos, ¿no? Así dice. Mi pregunta es: ¿Dios tiene dedos? ¿Dios tiene manos? ¿Dios necesita sentarse porque se cansa? No. Son antropomorfismos para que usted pueda entender un poquito de la deidad de Dios. Son símbolos. ¿Qué es la diestra? Es poder, es dignidad, es autoridad. Por eso a Jesús, dos hermanos le dicen: Señor, su mamá les aconsejó: Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero que esté a la izquierda y yo a la derecha. ¿Qué estaban pidiendo? Poder, dignidad y autoridad. Jesús les dijo: no está en mí, daros. ¿Qué es sentarse a la derecha de alguien? Es tener el poder de Él, la autoridad y la dignidad de Él. Ahora dice: se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Dios no necesita sentarse porque Dios es espíritu. Solo la segunda persona de la Trinidad tiene cuerpo. Bueno, seguimos en Hebreos. Entonces, Hebreos 1:3 terminó. Es un resumen de toda la carta. Vamos a ver qué dice el verso 4. Fíjense esta palabra hecho. Verso 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles. Bueno, usted puede creer que esta palabra hecho sea hacer algo, ¿sí? Usted va a hacer algo, vamos a hacer algo. Pero la palabra no quiere decir hacer algo. La palabra quiere decir llegar a ser. Algo que se va a manifestar, no algo que se va a crear. ¿Me estoy dando a entender? Quiero que esta palabra no lo entienda como que Dios el Padre hace 2000 años hizo al Hijo, porque esa palabra no es nomai. La palabra nomai es manifestar. No fue creado, fue manifestado. ¿Se entiende? Fue hecho. ¿No se me han perdido, hermanos? Esta palabra es importante, hecho. En griego, esta palabra es nomai, llegar a ser, y no es poello, que es crear. En Dios, Cristo no es creado, sino es manifestado. ¿Estamos bien ahí? Hecho tanto superior a los ángeles. A ver, aquí hay un problema, hermano. ¿Qué necesidad tiene Jesús de que lo hagan superior a los ángeles si Él es Dios? ¿Verdad? ¿No le parece? ¿No le parece esa pregunta, hermano? Lo que pasa es que en la encarnación, Cristo se hizo inferior en su encarnación. No sé si me dejo entender. Se hizo inferior al Padre. ¿Sí? Por eso cuando Él resucita y es ascendido, es hecho superior a los ángeles. ¿Está bien?
Por lo tanto, Cristo es superior por origen, por destino, por naturaleza. Es superior. Hecho tanto superior a los ángeles, porque cuando estuvo en carne no era superior. Y luego dice que cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Dios le hereda a él algo superior que a los ángeles. A ver, regrésate, sí. Hecho tanto superior al 1:4, por favor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre que heredó? Señor, Lord. Es lo que heredó, el poder del Padre. ¿Qué es lo que heredó? El mismo poder del Padre, el mismo. Bien, dice, verso 5, muy bien, a ver. Hecho superior a los ángeles. Hermanos, quiero invitarles a leer una cita, ¿les parece? Es preciosa. Filipenses 2:5. Es una cita maravillosa, porque hablan del poder de Dios. Miren, hermanos, lean y disfruten esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Seguimos. El cual, siendo en forma de Dios, morfé, Él es Dios, ¿de acuerdo? Aquí está la clave, hermano. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios Padre, como algo a que aferrarse. No, Él cuando vino a la tierra se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, ¿de acuerdo? Vean. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 2:7. A Él nadie lo despoja, Él se despoja de sí mismo. Nadie me quita mi vida, yo la doy a favor de muchos. Nadie tiene el poder de quitarle nada a Cristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, morfé, hecho semejante a los hombres. Jesús se asoleó, Jesús tuvo sed, tuvo hambre, fue tentado, fue golpeado y soportó como hombre y como Dios. Sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. 2:8. Y estando en la condición de hombre, dicen que Jesús lloró. Se humilló a sí, nadie lo humilla, Él se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Seguimos? Por tanto, por lo cual, al haber hecho eso, Dios el Padre también le exalta hasta lo más alto y dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ámele, hermano, ámele. Ahorita que está usted vivo, mañana no sabemos, ahorita ámele, porque Él es sobre todo nombre. Mire, seguimos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, ángeles, y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Queda claro? Él se humilló y el Padre lo exalta y le dio un nombre y le dio el poder de todo. Cristo es Dios. Así que si usted es religioso y para usted Cristo es un ángel, es un filósofo, es un revolucionario, es un hombre poderoso, es un hombre que tenía una chispa y inflamó un incendio, usted se va a perder. El mismo Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Cristo es Dios, no es un ángel poderoso. ¿De acuerdo? Pero bueno, seguimos. No sea aburrido, hermano. Qué bueno.
Verso 5. El autor de Hebreos se pregunta: ¿a qué ángel poderoso? Recuerden que los judíos conocían mucho de ángeles. ¿A qué ángel poderoso Dios le ha llamado hijo? Porque hijo en la cultura hebrea era un título. ¿A quién le ha llamado hijo? Bueno, a los hijos de Dios nos llama hijos de forma colectiva. A los ángeles, en un sentido, Dios los llama hijos de forma colectiva, pero de forma particular jamás Dios le ha dicho a un ángel o a una persona en particular hijo. Somos hijos de manera colectiva. Por eso, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. ¿De acuerdo? Pero para que se desaburran, hermano, ¿qué les parece si hablamos un poquito de ángeles? No le voy a dar las citas, no le voy a decir los que los astrólogos dicen de los ángeles, porque es otra cosa. Yo muy rápido le voy a decir que lo que dice la Biblia de los ángeles, ¿está bien? Bueno, los ángeles son seres creados de manera directa por Dios. La cantidad es la misma siempre, porque los ángeles no procrean ángeles, ni se casan. Los ángeles no tienen carne ni hueso, pero tienen cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Sí me entendió eso, hermano? No tienen carne ni sangre, pero tienen cuerpo. Veamos qué tienen los ángeles. Aquí está una compilación. Los ángeles son seres espirituales creados, etéreos. No tienen carne ni sangre, pero tienen cuerpo. Algunos tienen aspecto de relámpago. Son muy inteligentes y tienen emociones. Algunos cantan de alegría en el cielo cuando un pecador se convierte. No pueden procrear ni casarse, no pueden reproducirse. O sea, los billones de ángeles que creó, ahí están en número. No están sujetos a muerte. Son una creación directa de Dios. Hay millones de millones. Tienen rangos entre ellos. Son muy poderosos. Son más poderosos que los hombres. Pueden moverse y actuar a velocidades increíbles. Recuerden que el que destruye Sodoma y Gomorra es un ángel. Actúan a velocidades increíbles. Algunos tienen nombre: Miguel, Gabriel, Lucifer, y tienen el propósito de servir a los redimidos de Dios. Dice que Dios acampa y sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. Si usted pudiera ver que de nuestra guerra que tenemos aquí en la tierra, atrás hay una guerra sobrenatural terrible, clamaría más a Dios, clamaría más seguido a Dios. Bueno, estos son los ángeles. El escritor de Hebreo le está diciendo a la cultura judía que no adoren a los ángeles, porque Cristo es superior a los ángeles. ¿De acuerdo? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Si usted lo ve rapidito así en español, usted dice: Dios creó el Padre creó a Jesús hace 2000 años en una virgen, y él nació en Belén. Pero las palabras primogénito no están diciendo eso. Primogénito es monogenes, y no quiere decir que alguien es engendrado, porque el término no está sujeto a tiempo. Monogenes es un título que quiere decir único en su género, único en su especie. No está diciendo que fue engendrado en un tiempo, en un cronos, no. Está diciendo que es único, monogenes, primogénito.
¿Sí? Y además la cultura del primogénito. ¿Quién era el primogénito en la cultura judía? Era el que tenía el mismo poder que el papá. Si llegaba el primogénito del señor González, hay que tratarlo igualito que el señor González. Eso es primogenitura, es poder, no es engendramiento en un tiempo. ¿Me dejé entender? Ahora sí. Mi hijo, regresemos a 1:5. Mi hijo eres tú. La palabra hijo, hermano. Bueno, primogénito, engendrado. Mire, verso 5, por lo cual de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Hermano, la palabra, me equivoqué, la palabra engendrado es monogenes, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Cómo se llama engendrado en griego? Dígalo, hermanito, ahora sí, dígalo. Monogenes, y quiere decir único en su clase, único en su género, ¿de acuerdo? Bueno, hoy, luego dice, y otra vez, hermanos, no se pierdan, a ver, no quiero que se pierdan, a ver. Pablo, el autor de Hebreos está citando salmos, van 7 salmos acá. Un salmo es el que acabo de leer, el Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Hermano, en la cultura griega, judía, decir hijo es decir, soy igual al papá. Decir que tú eras hijo es que eras igual al papá, ¿de acuerdo? Se los demuestro. Cristo fue crucificado por haber dicho que era hijo de Dios. Juan 5:18. Evangelio de Juan 5:18. Miren. Imagínense que a mí me crucifiquen porque yo digo que soy hijo de mi papá. Pues qué error. Pero mira lo que está diciendo Jesús. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre. O sea que él dijo que era hijo de Dios, pero hijo representa en la cultura judía igual que él. Por eso cuando estaban siendo crucificados, bájate de la cruz, tú que dijiste que eras hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, él dijo que era hijo de Dios, que era igual al Padre. ¿Sí? Ahora ya entiende que es más hijo. Volvamos a Hebreos, hermano. Primogénito, engendrado e hijo. Recuerde esos 3 términos, son claves, hermano, para que usted entienda al testigo de Jehová. Primogénito, unigénito e hijo. En griego son otra cosa. Y que es primogénito, prototokos, el primero diferente. Prototokos, el primero, no es el que nace primero, sino el primero que es diferente. Y hermano, prototokos no es un término sujeto al tiempo, que nace en un momento. No sé si me dejo entender, hermanos. Son términos difíciles, hermano. Prototokos no tiene que ver nada con el tiempo, es un título, y prototokos significa principal. Ahora sí, prototokos no quiere decir el primero que nace, sino significa el principal, y es un término no sujeto al tiempo. ¿De acuerdo? ¿O no? Prototokos, monogenes e hijo. Monogenes único en su género, prototokos el principal, hijo igual al Padre. Él es Dios.
Él es como el Padre. Él es su sustancia, su persona. Cristo es Dios, superior a los ángeles. No fue creado, es creador. Es heredero de todo, el poder del Padre. Él es Dios. Es lo que el autor quiere decir en el capítulo 1. Bueno, ¿se está entendiendo, hermanos? Ahora, vamos a terminar pronto, pero si eso es complejo. Mi hijo, yo te monogenes hoy, verso 5, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Se supone que está hablando el Padre, aunque es una cita de 2 de Samuel. Verso 6, hermanos, ayúdenme. Y otra vez. Este versículo es difícil, hermano. Le voy a decir por qué. Porque otra vez se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, no a la primera. Fíjese, ponga la mente en la segunda venida de Cristo, donde el Padre otra vez va a introducir al Hijo al mundo. ¿De acuerdo? Aquí la palabra mundo no es cosmos, es oikomené, que es tierra habitada en griego. O sea que el Padre otra vez va a introducir al Hijo en su segunda venida a la tierra habitada, que es mundo. Y todos los ángeles lo van a adorar, Apocalipsis 5. ¿De acuerdo? Esta es la segunda venida, vean. Y otra vez, ya el Padre lo introdujo una vez a través de una virgen. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, prototokos, título, en el mundo, eukemené, tierra habitada, dice: adórenle ahora sí, todos los ángeles creados, menos los caídos, adórenle todos los ángeles. Y vea la adoración de Apocalipsis 5, millares de millares de millares adorando a Dios, a Cristo. Seguimos. ¿Qué dice Dios de su Hijo? Fíjese, ¿qué dice Dios de su Hijo? Bueno, el Padre dice de su Hijo que el Hijo creó los ángeles. Fíjese, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. O sea que Cristo, el prototokos, hace a sus ángeles espíritu. O sea que Cristo creó a los ángeles. Y a sus ministros llamas de fuego. Muchas veces así son representados los ángeles. ¿Quién hizo a los ángeles? Cristo, porque todo por Él y por medio de Él y para Él fueron hechos las cosas que están en el cielo y en la tierra. Es lo que dice el Padre del Hijo. Seguimos. ¿Qué dice el Padre ahora directamente del Hijo? Fíjese lo que el Padre dice del Hijo. El Padre le dice al Hijo: tú, oh Dios. ¿Ya vieron, hermanos? El testigo de Jehová no le dice Dios a Cristo, le dice un ángel poderoso, el ángel de Jehová, creado, no es creador. Pero el Padre dice del Hijo: tú, oh Dios, citando un salmo. Vean, mas del Hijo dice: tu trono, poder, oh Dios. El Padre diciéndole al Hijo: oh Dios, por el siglo de los siglos, tiempo indefinido. Cetro, el cetro es el bastón que usan los reyes. Algunos son que simboliza poder, son de oro, de piedras preciosas. El cetro de equidad, de bondad, es el cetro de tu reino. Aquí lo importante es lo que el Padre dice del Hijo. Y el Padre dice que el Hijo es Dios, tiene reino. ¿Qué ángel se le ha dado esa dignidad? Solo al Hijo, porque es igual que el Padre.
de la misma sustancia. 8, 9. Ahora veamos lo que le gusta a Cristo. ¿Qué es lo que ama a Cristo? Bueno, hermano, a veces nosotros hacemos cosas buenas y hacemos justicias por querer agradar al Señor. Pero Cristo no hace eso por agradar al Señor, sino que es su naturaleza. Él ama la justicia por su propia naturaleza 3 veces santa. Miren, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Cuando tú empiezas a conocer a Cristo y creer en Él de manera natural, empiezas a pelear contra sus propios egoísmos e instintos. Y de manera extraña empiezas a pelear contra la injusticia. Empiezas a aborrecerla. No sabes ni cómo ni cuándo, pero declaras guerra contra él. No te gusta la injusticia, ni que te la hagan ni hacerla. Has aborrecido la maldad, por lo cual, por todo lo anterior, ¿qué es ungir? Porque la palabra Cristo es ungido. La palabra Mesías es ungido. Dios te destinó para algo, te ungió, te mandó a algo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El Padre ungió al Hijo y ahora el Hijo reconoce que el Padre es Dios suyo. ¿Se dan cuenta esa relación intratrinitaria? Es muy difícil que usted sepa qué es lo que ocurre en la Trinidad, porque la Biblia no lo revela, son misterios. Pero hay una relación intratrinitaria en las 3 personas. Lo poco que sabemos está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Alguien lo ejemplificó así. Alguien hizo este ejemplo. Dice, nosotros vivimos en una caja cerrada de lo natural, del mundo natural. Y con nuestras emociones, sentimientos, conocemos lo natural. De pronto llega un iluminado con un cincel y empieza a abrir un poco la caja y te dice, mira afuera. Llega Buda y te dice, llega el nirvana y conoces a Dios. Llegan otros profetas y quieren enseñarte qué es lo que hay afuera, lo sobrenatural que no puedes conocer. En el caso del cristianismo es al revés. Dios llega y rompe la caja y a través de la Biblia te dice qué es lo que hay afuera, lo sobrenatural, lo que tienes que creer por fe. Que hay un mundo esperándote después de la muerte, que hay un mundo hecho por Dios, por ángeles celestiales. Y eso no lo creó el hombre, fue una revelación que vino de arriba a través de un libro y que nosotros creemos. Y por eso hasta nuestra muerte nos va a saber hermosa, porque es el día en que vamos a conocer al Señor y estaremos cara a cara. Por eso el día de la victoria es el día de la muerte, si eres verdadero creyente, porque verás al Señor, al que amas, al que has servido, con el que disfrutas en medio de los problemas. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Se me hace que este es el óleo de gozo de Isaías, que el óleo de alegría es justo el reino de Dios. Aunque se sufre, es un reino hermoso, óleo de alegría. El aceite, el óleo era medicinal antes, hermano, era algo precioso, pero un óleo de alegría, ay, qué hermoso. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Hay gente que dice que son los humanos anteriores a Cristo y que obedecieron a Dios, y otros dicen que son ángeles, que son, la palabra es socios, que son socios de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Hebreos 9, seguimos, estamos terminando. Ay, Dios mío. Y luego dice 1:10. Tú, sigue el Padre hablando del Hijo. Y tú, oh Señor Cristo, en el principio
Ya sabe cuál es el principio. No el principio de la tierra. En el principio, cuando no existía nada. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hermano, Dios tiene manos porque la Biblia dice que es espíritu. Son antropomorfismos para que usted entienda alguna realidad superior. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Apenas el domingo pasado tuve un debate con un hombre ateo, pero él no sabía que era panteísta. Pensó que era ateo, pero es panteísta. Ya le dije, estaba equivocado. Pero este hombre me dio una explicación de la creación y del accidente físico-químico de la materia, la explosión, el Big Bang y el rintantán y el rintintín. Y yo no sabía ya qué decir. Entonces tomé Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa verdad no es terrenal, esta verdad viene de arriba. Y yo creo que, le digo, necesitas más fe para creer que todo es accidente. Se necesita mucha fe para pensar que la rosa, el león, el chupamirto, el mar, los peces se formaron por pura chiripa, puro accidente genético y todo se creó. Necesitas mucha fe. Necesitas menos fe para decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? Con el poder de su palabra. Sea y se hizo. ¿De dónde sacó el material? Ex nihilo, de la nada. Porque Él solamente sabe hacer las cosas de la nada, crear de la nada. Vamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo. Juan 1, no, ese es Juan 1:11. Ese es Juan 3:1. En el principio, cuando no existía nada. Recuerden que el tiempo, para Dios el tiempo no existe. El tiempo está sujeto a Dios, porque Dios creó el tiempo. O sea, Dios no está sujeto al tiempo, Él crea el tiempo. En el principio Él creó el tiempo, la ley de gravedad, Él creó todo. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era, Cristo era con el Padre, y el verbo era el Padre, y el verbo era Dios. Juan 1:1, 1:2. Este era en el principio con Dios. 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Principio creador. Cristo es creador, no es creado. Yo puedo coincidir en algunas cosas con el testigo de Jehová, menos en quién es Cristo, porque para él Cristo es creado, para mí es creador, igual que el Padre y el Espíritu. Seguimos en Hebreos, nos quedan unos versículos. Hebreos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Hermano, así como Dios creó los cielos y la tierra, 3 cielos, un día dice que el Señor los va a envolver como se envuelve una ropa vieja. Segunda de Pedro 3, ahorita lo vemos. Pero Él no va a cambiar, sus años no terminan. Pero Él, los cielos, la tierra que conocemos va a ser transformada por Él, por su poder y por su logos. Vean, 1:11. Esos cielos, lo que no es uno, perecerán, se van a acabar, se van a desgastar, se están desgastando. Mas tú permaneces porque eres eterno. Y todos ellos, los cielos, se envejecerán como una vestidura, como un trapo viejo. ¿Qué más? Y como un vestido los envolverás y serán cambiados. No van a ser destruidos, van a ser cambiados. Cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Por fin more la justicia.
las envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Quién habló de esto? Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3, ya estamos terminando, hermanos. Segunda de Pedro 3:10. ¿Qué dice el apóstol Pedro en sus cartas petrinas? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando la gente menos lo espere, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, va a ser un golpe de rayo, y los elementos ardiendo, el fuego va a arder, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Seguimos? Hermano, si todo esto se va a destruir, hermano, ¿por qué no vamos a andar humilde y piadosamente? Si todo tu poder y tu dinero se va a destruir un día, tú mismo no tardas en ser cambiado. ¿Por qué no vivir humildemente? ¿Por qué no soportar la aflicción? ¿Por qué no sufrir como Cristo sufrió? ¿Por qué no? Si somos sus hijos, sus discípulos, no es que busque usted el sufrimiento llega solo, ¿verdad? No tiene, Señor, hazme sufrir, no, solito llega. Y hay que sufrir como Él. Puesto que todas han de ser deshechas, ¿cómo no vamos a andar piadosamente? Ahora sí terminamos, dice Hebreos. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Nuevamente otra pregunta. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra, sinónimo de poder, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Esta es una cita del Salmo 101:1. Extrañamente, es el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento. Y es más, este salmo lo citó nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lo citó. Y es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y finalizamos diciendo el 14. El autor se pregunta, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados ¿para qué sirven los ángeles? Para servir a Dios. ¿Y para quién? Para favor de los que serán herederos de la salvación. Usted le pide algo a Dios y Dios puede usar un ángel para contestar, o lo puede hacer directo. Mire lo que Cristo dijo de esto, Con esto termino. Mire, Mateo 18:10. Los religiosos de esa época estaban despreciando a los seguidores de Cristo. Bueno, ¿quiénes eran los seguidores de Cristo? La mayoría eran publicanos, gente de muy mal nombre y gente muy pobre. Y la gente los vio mal por eso y por el tema del judaísmo. Y entonces Jesús dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, un seguidor de Cristo, porque lo vieron andrajoso y todo eso, seguidores, prostitutas, fariseos, publicanos, siguiendo al Señor, gente de muy mal nombre. No los menospreciéis a ni uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Está diciendo Jesús que tenemos ángeles que nos ayudan haciendo la voluntad de Dios. Y aunque aquí nos veamos harapodosos y andrajosos, tenemos ángeles que siempre están viendo al Señor. Por eso, hermano, cuando usted menosprecia a un hermano porque es humilde, es una cosa muy delicada. Porque si es un hijo de Dios, usted está menospreciando a uno de esos pequeños, que además tienen ángeles. Porque hay billones de ángeles. Resumiendo, Cristo es superior, infinitamente superior ¿a quién?
a los ángeles. Cristo, aunque la palabra sea primogénito, hijo y primogénito, unigénito, primogénito, engendrado e hijo, la palabra no está diciendo que Cristo fue creado hace 2000 años, sino que su título es superior y Él es Dios y es la persona de Dios y Él es la esencia de Dios. Eso es lo que Hebreos capítulo 1 quiso decir de manera muy práctica, hermanos. Así que los exhorto para que el próximo domingo lean Hebreos capítulo 2 y nos deleitemos en estas cosas maravillosas, revelaciones que vienen del mundo sobrenatural escritas en este libro, y que el Señor nos ayude. Pónganse de pie, queridos hermanos. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre mío, ayúdame, Señor, a enseñar tu palabra, porque no confiamos en poder humano, ni en carne ni sangre, sino confiamos en tu poder. Henos aquí débiles predicadores, llenos de pecado, defectos, anunciando lo sobrenatural que está escrito en la Biblia. Señor, ten piedad de nosotros, ayúdanos. Queremos agradarte, Padre mío. Queremos agradarte enseñando tu palabra y viviéndola. Ayúdanos. Queremos dar un buen testimonio, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos a enseñar tu verdadera palabra hoy en día cuando ya nos enseña. Y yo te agradezco de manera muy personal porque me ayudas cada semana. Y porque prepara los corazones de mis hermanos que nos escuchan aquí y por internet, Señor. Transfórmalos, Señor, para que ellos un día vean tu poder cuando nos toque partir de este mundo natural al sobrenatural. Gracias, papacito, porque sabemos que estás con nosotros. Gracias, papacito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas. La bendición sacerdotal, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, unión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Así que, mis hermanos, estaremos viéndonos el próximo domingo. Hebreos capítulo 2, les suplico que lean y que estudien para poder entender la palabra. Lo mismo le decimos a los hermanos de internet que nos siguen, para que también ellos estudien y compartan estos mensajes hoy en día que ya no se predica la palabra. Y entonces nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite. Hasta entonces, queridos hermanos.